Hola, buenos días. Te deseo un día lleno de bendición, un día muy bendecido. Que tus planes, tus metas sean bendecidos en este día. Te deseo muchas bendiciones en este día. Te deseo lo mejor. A cada día Dios nos da una nueva oportunidad. Día a día Dios te ofrece una nueva oportunidad. Y en este día quiero decirte, a pesar de los momentos difíciles que está pasando el mundo entero, a pesar de los obstáculos que hay en la vida, a pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo, ya sea económicamente, ya sea con alguna enfermedad te encuentras, o no lo sé, pero te digo que nunca pierdas la fe. En la vida es muy importante tener nuestra fe firme. Ten firme la fe porque solamente la fe va a hacer que nosotros creamos y salgamos de esta situación que estamos pasando en el mundo entero. Nos queda solamente con firmeza, con decisión, pedir al Todopoderoso, pedir al Dios que nos dio la vida, que tenga misericordia todavía de nosotros, que tenga todavía compasión de nosotros, pedirle una nueva oportunidad por nuestros malos comportamientos, por no poder tal vez cumplir su palabra. Nos viene la ira de Dios sobre nuestra casa, sobre nosotros. ¿Qué nos queda? Arrepentirnos y pedir misericordia a Dios. A pesar de los momentos difíciles que estamos pasando en la vida, lo más importante es la fe. Jamás que mengue tu fe, nunca pierdas la fe y esa esperanza. La fe es creer en lo imposible. La fe es tener la certeza, esa convicción de ver lo que no se puede ver. A través de la fe lo puedes lograr muchas cosas. Nunca pierdas la fe porque la fe es muy importante en tu vida. Sin fe, pues es imposible agradar a Dios. La palabra nos dice que cuando tienes fe un poquito, así como un grano de mostaza, dice, puedes mover las montañas. Dios quiere de parte de ti, de parte de mí, nuestra fe. Jamás en la vida que mengue tu fe. Hay que tener una fe firme, una fe muy, como te digo, muy firmes cada uno de nosotros. La fe es lo más importante en nuestra vida. Para el que cree, todo es posible. Cree en que vas a lograr esa meta que tienes trazado. Cree que lo vas a lograr aquel proyecto que tienes trazado. Cree en ti, aunque nadie cree en ti, lo más importante es que tú misma crees en ti. Crea en ti, en tus planes, cree en tus habilidades. ¿Cuáles son tus habilidades? Porque cada uno de nosotros al venir a esta tierra, Dios ya nos dio una habilidad. ¿Cuál es tu habilidad? Tus habilidades, tus destrezas, cultívalos y cree. Lo más importante es, aunque nadie cree en ti, que tú mismo creas en ti, cree en ti y nunca te desanimes, nunca pierdes la fe. Si en un proyecto estás yendo hacia adelante, estás avanzando hacia adelante, pues sigue con constancia, con disciplina, con dedicación, lo vas a lograr ese proyecto que tanto anhelas. Solamente con mucha fe y con constancia, con dedicación, puedes lograr las metas que tú te propones. Porque para el que cree, nada es imposible en la vida, todo es posible. Muchas veces nosotros podemos decir, no puedo o no creo que salga, pero recuerda, Dios tiene un plan perfecto para ti y para mí. Los planes de Dios son perfectos. Muchas veces tú puedes trazarte metas, planes, pero nunca olvides que Dios tiene mejores planes para ti. Con estos momentos que está pasando en la vida, nunca te sientas mal, no te sientas triste. Es mejor que esperes en Dios, mejor es que tú misma te motives. ¿Cuáles son tus motivos para que sigas adelante? Los motivos son nuestros hijos, nuestra familia, nuestro esposo, nuestros padres. Tenemos muchos motivos. No me puedes decir no tengo motivos, porque todos tenemos un motivo por qué seguir adelante. Y el motivo, el motor principal, creo que son nuestros hijos. Por ellos hay que seguir adelante día a día.
Por el hecho que estamos pasando momentos difíciles en esta vida, no te sientas triste, no te sientas mal. Mejor es que tú misma te motives. Y lo más importante, no pierdes la fe. Nunca pierdas esa fe, porque Dios quiere que nosotros tengamos mucha fe. A través de la fe vas a lograr muchas cosas. A través de la fe puedes lograr lo que tú te propones. Cree en ti, en tus habilidades. Tal vez nadie va a creer en ti cuando tú quieres hacer algo o cuando tú quieres lograr algo. No creo, te van a decir, pero lo importante es que creas en ti. Cree en tus habilidades. Nada es imposible para el que cree. La fe mueve las montañas. Simplemente tengas un poquito de fe, va a hacer que logres tu propósito en la vida. En la vida nada es imposible, nada es fácil, pero con mucha fe, con mucha paciencia lo vas a lograr lo que tú te propones. En esta mañana te digo que nunca pierdas la fe. En esta mañana te animo aquí, a pesar de los momentos difíciles que pasamos en el mundo entero, pues te animo que nunca pierdas la fe. La fe es lo más importante que tiene una persona. Con la fe vas a lograr muchas cosas. Como dice, ¿no? La fe mueve las montañas. Te animo que te esfuerces, sigas adelante en tus proyectos, en tus trabajos, nunca te detengas, porque mientras Dios te da vida es para seguir adelante. Mientras Dios te da una nueva oportunidad día a día, es para seguir adelante escalando. Escala día a día. Recuerda todo lo que has logrado hasta el momento y sigue avanzando. Trabaja como si nunca vas a morir, pero también te digo, ora, busca la presencia de Dios como si mañana tú te fueras a la gloria, como si mañana viniera Jesús, ¿no? Es muy importante en nuestra vida poner en primer lugar a Dios, porque para Dios nada es imposible. Si tú te sientes tal vez triste, desanimada, tal vez te sientes estresada en casa, lo más importante es que dobles tu rodilla y tengas esa fe, que Dios nos va a sacar de estos momentos difíciles, que Dios todavía va a tener misericordia con cada uno de nosotros. Yo sé que Dios va a tener su misericordia para su pueblo, pero Dios quiere de cada uno de nosotros que no perdamos la fe. Dios quiere cada uno de nosotros, si estábamos andando en malos caminos, apartarnos del pecado, porque a Dios lo que no le agrada de nosotros es el pecado. Dios te ama, pero a tu pecado no ama. Dios no quiere que nosotros estemos en pecado. Y es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de creer en Él. Es tiempo de creerle en su palabra. Cree y con mucha fe vas a lograr muchas cosas. Cree que todo esto va a pasar. Cree que estos momentos van a pasar. Y cree también que Dios va a tener misericordia hacia nosotros. Así es que este día te deseo un día excelente, un día lleno de bendición, un día muy bendecido para tu familia, para tus hijos, para todos que están en casa, un día lleno de bendición. Y gracias a la misericordia de Dios, pues nosotros estamos bien todavía, cada uno de nosotros. No es por el gel, tampoco por la mascarilla que estamos bien, sino es por la misericordia de Dios. Te deseo muchas bendiciones, que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga tus proyectos, lo más importante en la vida. Gracias y hasta otra oportunidad.